A partir de este capítulo empezaré con temas puntuales. En este caso trataré sobre la vida, cómo la conceptúa el ser humano y la vida en la naturaleza. Quiero advertir que si alguien se siente dañado, que no estoy atacando ninguna religión, ninguna ideología. Simplemente el pensamiento humano sobre su concepto de vida y cómo lo aplica, y en la naturaleza pues es un concepto muy diferente. Pasemos a lo barrido. El ser humano tiene un concepto de vida que está relacionado a la muerte, pues un concepto que al explorar la historia de la humanidad lo encontramos desde los dólmenes donde enterraban a su gente con adornitos para que les sirvieran en la otra vida, pasando por los egipcios, los chinos, los españoles que buscaron la fuente de la juventud, uh, los chinos que buscaron la vida eterna. Y vean qué cosa, ¿no? Los mayas, los aztecas, cuando terminaba el bautizo, decían al niño bautizado o la niña le decían, hoy has empezado a morir. Por supuesto, las religiones antiguas como modernas tratan el mismo tema de la vida eterna. Vas a tener vida eterna. Y los pensamientos místicos hablan de la reencarnación, incluso de la biología cuántica en que uno puede transportarse y hacer otras cosas. Todo eso es la vida del ser humano. Si buscamos en el diccionario el concepto de vida, es un concepto bastante restringido. Y en lo que respecta a la naturaleza, da un concepto bastante muy limitado. Bien, ¿qué dice el diccionario? El diccionario pues se refiere a las actitudes del ser humano en su vida. Hasta habla de la vida loca y la vida alegre, ¿no? Ustedes ya conocen todos esos términos. Y el ser humano en su aplicación de conceptos de vida habla de vida como su propio bienestar. Como el concepto de muerte, la vida es corta, hay que ver la vida alegre, hay que verla con optimismo, hay que ver la vida a aprovechar lo máximo. Todas esas situaciones del ser humano están relacionadas a su muerte. Y como ven, la aplicación de este concepto pues no es tan agradable para muchos, ¿no? Porque muchos a nombre de religiones o de ideales democráticos o de libertad llevan a la muerte a otros seres humanos. Sacrifican muchos seres humanos actualmente, hay guerras por todos lados, gente que no respeta la vida de otras gentes, les hace la vida imposible, y esa es la vida en el ser humano. Con esos ojos nosotros, seres humanos, estamos viendo a la naturaleza. Y en la naturaleza no es así. De ahí que muchos, puesto que la sobrevivencia del ser humano, y del que hablaré más adelante en otro capítulo, está en juego, le importa poco la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, consideramos a Japón avanzado, pero ellos devoran ballenas que están en peligro de extinción. Es por su concepto de vida, porque ellos tienen esa tradición. En la naturaleza no hay tradiciones. Lo mismo sucede con Noruega y con muchos países cuyas pescas, como el atún por ejemplo, las aletas de tiburón para China, se están acabando. Porque su concepto de vida es el hombre es primero. Es el rey de la naturaleza, está escrito en muchos libros. En el Génesis de la Biblia dice que el hombre fue puesto para que se enseñorease de la naturaleza. Fue puesto en medio. Y ese concepto es repetido una y otra vez, igual que otras cosas, ¿no? Con esos ojos estamos viendo a la naturaleza. Y olvidamos que en la naturaleza, con los procesos que ella tiene, esos procesos nos mantienen con vida. Pero como que no nos importara, ¿no? Y tenemos que aprender a pensar y hablar a nombre de la naturaleza. Insisto en no cuidar, ni proteger, ni amar, porque imagínense que apliquen ese concepto de vida a eso, quedamos atrasados nosotros. Bien, ese es un repaso corto y breve de la vida en el ser humano, ¿no? Es imposible aplicar ese concepto a las relaciones de la naturaleza.
Entonces pasemos ahora al concepto de la naturaleza. ¿Qué es la vida en la naturaleza? Ese concepto, más bien la pregunta, esa respuesta, no está en el diccionario. Porque para dar un concepto se necesitan los componentes que nos den esa idea de vida. Y los componentes en la naturaleza son muchos, muchos. Veamos, antes de entrar de lleno el tema, los elementos en la naturaleza. El sol, la luna, el agua, el viento, los gases, empezando por el oxígeno, neón, argón, la altitud de una montaña alta, una montaña baja, las piedras, la arena, el agua salada del mar, el agua hirviendo en los volcanes, todo eso concepto, todo eso forma parte del concepto de vida. Ya ven que es imposible conceptualizarlo. Y por eso el ser humano le es imposible entenderlo. Porque sus ojos son limitados, su pensamiento es limitado. En la naturaleza no. Ahora bien, como les comentaba, en el ser humano, el concepto de vida está asociado a la muerte. Y agárrense, la muerte no existe en la naturaleza. Un ejemplo sencillo. Me muero yo, no nace otro Néstor. Porque todos vemos que somos diferentes, ¿no? Tengo otros pensamientos muy diferentes. Me voy con lo que sé. Sin embargo, como especie humana, soy uno más. Somos 8.000 millones de seres humanos. En la naturaleza, al contrario, la muerte no existe. Si usted tiene semillas de limón, van a ser otro limón idéntico. Si siembra plátano, un tiburón produce o cría otro tiburón. Me salió produce porque estoy pensando, imagínese usted hasta dónde llega el concepto de vida bien pobre. La naturaleza no produce nada. Bien, haciendo esa aclaración, ¿no? Eso sucede en la naturaleza. En la naturaleza es una constante repetición de las formas de vida, porque el objetivo en la naturaleza es la vida misma. No existe la muerte. Y por eso es que en la naturaleza aparece vida en diferentes climas y condiciones. Aprovecha la luz de la luna para crecer, aprovecha la sombra para crecer, aprovecha las piedras para crecer. Pueden ustedes hacer este ejercicio. Coloquen una piedra en su jardín y después de un par de meses y la levantan, hay un montón de vida ahí debajo que a algunos les horroriza. Desde cucarachas, gusanos, insectos, bacterias, hay de todo ahí debajo. La naturaleza aprovecha todo resquicio para la vida. ¿Y por qué tiene como objetivo la vida? Porque en la naturaleza, sin tanto planteamiento, se sostiene a sí misma. El ser humano no se sostiene a sí mismo. Si no trabaja, no come. Si no come, se muere de hambre. Muchos así lo plantean. En la naturaleza, todos comen, todos se reproducen. Existe una especie de cooperación que ustedes pueden contemplar esa forma de vida, cómo se reproduce en una maceta. Hasta le echan insecticida a los insectos que empiezan a llegar, porque para el ser humano son malévolos. Se comen las hojas, las hormigas, los zompopos devoran los arbolitos. Pero es que ven que hay vida y esa vida no es maldad devorar un arbolito. El mismo arbolito necesita que le hagan eso para volver a florecer. Los elefantes en los árboles de las acacias se soban la espalda y el árbol aprovecha para cambiar sus estructuras y vuelve a florecer. Todo en la naturaleza tiene un sentido que abona a la vida. Y la vida es importante, pero eso no lo vemos nosotros. Ven cómo en una simple maceta se reproduce un montón de vida. Lo que ustedes llaman plantas parásitas son plantas que de repente salen como de la nada. No, yo sembré rosas, dicen, pero salió otra. A la par hay otra.
Son plantas que a ustedes le echan insecticida, tratan de eliminarlas, pero vean lo que es la vida. La naturaleza constantemente está buscando formas de vida, reproducir la vida. Pasen ustedes cerca de un basurero y van a sentir un olor que inmediatamente se llevan la mano a la nariz o se la tapan. Algunos hasta vomitan. Pero las bacterias están haciendo lo suyo, están descomponiendo todo para reproducir la vida. Por eso el Rey León no es tal, porque si no hay animales que comer y los animales no tienen que comer hierba, por ejemplo, los venados, no hay vida, porque esa hierba nace de la descomposición del suelo. Es una cadenita de vida. En la naturaleza hay muchos conceptos que abonan a la vida. Por ejemplo, el número, del que también dedicaré un tema especial, lo nombro de paso. La economía. Ustedes ven en la naturaleza no hay animales gordos. El ser humano sí es gordo. Tóquense la barriga o la panza. Acumulan grasa y muchos van al gimnasio a querer eliminar esa grasa. En la naturaleza no hay. Lo que come se gasta. Y lo que come le sostiene el cuerpo. Un chita, ustedes han visto los documentales, o un leopardo va siguiendo un animal y si no lo alcanza se detiene. El ser humano no se va a detener. O yo lo agarro. Y esa forma del ser humano de no ahorrar, porque desconoce lo que es la vida en la naturaleza. Como repetía, no hay animales gordos. Deberían de probar esa dieta, ¿no? Comer solo lo necesario para de acuerdo a la actividad de ustedes y para mantener el cuerpo. Un colibrí tan pequeñito consume tanta miel para agitar sus alas todos los días. Y ese colibrí que jala miel de una flor, o la chupa como dicen, transmite en otra flor el polen. Las abejas llevan polen a otras flores, por eso hay flores, no están para la belleza del ser humano, sino porque va reproduciéndose. Todo eso es un movimiento tan enorme de vida que, insisto, no está en un libro ni en un diccionario. Es un movimiento terrible la vida en la naturaleza. Y es tan terrible que a veces causamos daños sin quererlo. Mucha gente trae árboles que nacen con enormes raíces porque su condición, aquí le llaman cedro de la India, es vivir en un clima en que agarra agua hasta que le sobra, porque es un clima donde llueve. Lo traen para el trópico y ese árbol expande sus raíces y bota casa, daña calles, porque creen que es para adorno. Sin embargo, en la naturaleza empieza a acomodarse. Se va a adaptar y va a crear otra forma de vida. El eucalipto igual. Llevan eucalipto porque es bonito, llevan plantas porque son bonitas. Y estas plantas empiezan. Y entonces el ser humano dice que son invasoras. Eso no existe en la naturaleza. El único invasor es el ser humano. Donde llega una plantita empieza a buscar formas de vida, a traer insectos. He visto acá, dije que en el cemento nacen plantitas. Ahí nacen y empiezan a llegar insectos. Es increíble. Y tras los insectos llegan los pájaros. Hay una mata cerca de por acá de una vecina que se empieza a florecer y empiezan a llegar insectos. Y he contado hasta 7 especies de pájaros. La plantita tiene miel, llegan los insectos, llegan colibríes, llegan innumerables. Así es la vida en la naturaleza. Y esa vida nos beneficia a nosotros muchísimo, porque esos procesos en la naturaleza crean más vida. Así que si el ser humano en su concepto pobre y triste de vida destruye naturaleza, ya ven lo que está pasando. La naturaleza se va a adaptar de nuevo porque va a crear vida. Y no va a pensar, insisto, en que pobrecito el ser humano, no. Va a cambiar. Cambia constantemente. Y nosotros, en el futuro, como dije antes, las cosas que hacemos, vamos a ser las víctimas de esos cambios. Así de fácil. El ser humano, en querer vivir bien, construye casas donde pasan huracanes, donde tiembla,
Se engañan a la gente y dice yo vivo mi vida feliz aquí contemplando la naturaleza. Y llega la naturaleza y no es tan contemplativa como lo pensó. Hay plantas en España y en la zona de California y una zona de España en donde viven de los incendios. Su fruto está hecho para aguantar incendios, las están estudiando para aplicarle ese beneficio al ser humano. Pero así lo hacen las plantas. En determinada época, de acuerdo al clima, se va a quemar todo esto y se va a regenerar la naturaleza. Es todo. No es que hay un desastre, no, desastre es para el ser humano, acostumbrado precisamente a que su vida es un desastre y no sabe compatibilizar su forma de vida, su concepto de vida, con el concepto de vida con la naturaleza. Los invito a que estudien este tema, a que averigüen más sobre la vida, que empiecen a ver con otros ojos la naturaleza. Ese proceso que a nosotros nos molesta de descomposición es vida para la naturaleza, es vida. Pero nosotros no queremos entender eso. Queremos entender que la única vida de nosotros es la que tenemos. ¿Y de dónde creen que llega la comida? De hecho, hay una película muy interesante que se llama Soylent Green. En español, Cuando el destino nos alcance, en 1970. Búsquenla. La gente se aglomera en busca de la comida que les están dando, porque ya no hay naturaleza. Y como no hay naturaleza, lo que están procesando son seres humanos. Calladitamente, se llama Soylent Green. Y eso de calladitamente lo están volviendo caníbal, porque procesan y le dan una galleta por la que se pelea medio mundo. Y cuando encuentran los héroes de la acción fruta que le roban a los millonarios, a los poderosos, hasta les duele comérsela, porque ya no hay. Esa película es bien visionaria y fue escrita en el 70, y precisamente en esa época nacen los movimientos ambientalistas. Lastimosamente nacen con la mentalidad del ser humano, no explicando qué es lo que hay al otro lado, qué es vida en la naturaleza y qué es la vida de nosotros y por qué estamos conceptualizando muy mal lo que es la vida. No somos el centro de la vida, no somos el centro del paraíso. Somos uno más con la capacidad destructiva de expandirse y reproducirse. Imagínense, hay 8.000 millones de seres humanos que están reclamando su parte de la naturaleza. ¿Qué les parece? Y con esos conceptos de vida, ya vemos lo que está sucediendo. Las selvas desaparecen. Y las selvas son necesarias. Antes había selva en África, en América del Sur, algunas zonas de Estados Unidos, Asia, grandes selvas. ¿Y saben cómo se llaman ahora? Reservas. A los animales les hemos construido una reserva natural para enjaularlos. ¿Y qué hace la forma de vida de África, por ejemplo? En África, los terrenos ancestrales, caminos ancestrales de elefantes, pues los han hecho agricultura. Y matan elefantes, ¿para qué? Para sobrevivir la gente, porque los elefantes destruyen todos sus caminos ancestrales. Porque tiene que hacerlo, porque el elefante, por donde va pasando, va dejando excrementos, va moviendo árboles. Miren, en la naturaleza no hay nada que no tenga sentidos para la vida. No hay nada. Decía que ahí no existe la muerte. No existe. No existe los asesinatos como nos hacen ver. Eso nos da, fíjense cómo el ser humano, su concepto de vida relacionado a la muerte, se lo aplica a la naturaleza. Y para ellos hay tiburones asesinos, ballenas asesinas, especies invasoras. Porque su concepto de vida es ese. Esos conceptos de vida del ser humano no se los podemos aplicar a la naturaleza. Jamás. Entendamos de una vez por todas que la naturaleza, su proceso de vida es la vida. Crea, mantiene, sostiene y reproduce la vida. Y que para eso es necesario que no hay animales en exceso, hay
miles de pájaros de una misma especie, porque esa cantidad es necesaria para otras especies, para las plantas, animales, bacterias, están tan relacionados entre sí que toda esa relación y todo ese movimiento se llama vida. Vida estrictamente. Tenemos que entender eso. No renuncien a su religión, sino que cambien la visión. Espérate, que ahí hay una forma de vida. Vean que todavía se discutía y he dado conferencias sobre el tema, sobre la ética y la moral del ser humano, sobre la vida, que él no la conceptúa como vida, sino como recurso. ¿Es válido cortar un árbol entonces? ¿Es válido talar, que no tienen vida, pues? Pero nos preocupa más la vida extraterrestre, más que la vida que tenemos nosotros a la mano y que estamos acostumbrados a menospreciar. Así vamos hacia el desastre. Es otra forma en que este pensamiento de vida humano nos lleva al desastre. Véanlo por todos lados. Y ustedes me dirán, ¿cómo hacemos? Primero acá cambiar de mentalidad. Y entonces el mismo ser humano va a buscar cómo hacer. Porque formas de hacerlo hay. Pero mientras estemos cegados, 8.000 millones de seres humanos, busquemos un pedazo de naturaleza, sea en aire, en gases o en espacio para vivir, mientras tengamos un concepto así, no vamos a prosperar más. Vamos acercándonos a momentos en que se toman decisiones, en que el ser humano va a anteponer primero su sobrevivencia. No se les olvide esa palabra, que será el tema de precisamente cómo empezaron las cosas y cómo nosotros mismos nos rodeamos de artificio para vivir. Hagan este ejercicio, se los dejo para terminar esta pequeña consideración sobre la vida. Atrás mío, ¿qué ven de natural? Nada. Vean a su alrededor, donde quiera que vivan, ¿qué ven de natural? Nada. Nada. Y ustedes dicen, yo tengo una maceta ahí, pero esa maceta está fuera de serie, debe estar en estado salvaje. Tengo un pajarito en una jaula, déjelo ir, porque está donde no debe de estar. Y si tiene una especie invasora, piense cómo llegó allí y esta especie está creando su nicho de vida, que está relacionada a otras especies. No le llame plaga a los zancudos, a las cucarachas, a los ratones, a las ratas. Ellos han encontrado otra forma de vida, en la que a usted, por su triste concepto, no pertenece. No pertenece. En la fotografía que acompaña este capítulo, hay una nube de humo. No es un incendio, fíjense. El ser humano está tirando insecticida para matar zancudos, para evitar enfermedades, el dengue, el zika, el chikungunya. ¿Y ustedes creen que está matando zancudos? No, en la noche ahí están de regreso. Vean las plagas de los algodones. Y vean ustedes en la agricultura también. Vean el color de un maizal y vean el color del bosque que le rodea. Nosotros le hemos dado vida a plantas que son como mascotas. Hay que mantenerlas, limpiarlas, pero alrededor no. Y vean el color diferente. Vean lo que hace el ser humano para mantenerse con vida y vean cómo lo hace la naturaleza, que está siempre buscando forma de vida, porque necesita eso, vivir. Nosotros no. La naturaleza sí. Y mientras no cambiemos ese concepto, la destrucción sigue. Es uno de los temas grandes de discusión sobre la destrucción ambiental. Así que piénsenlo bien para que empiecen a hablar en nombre de la naturaleza. Soy Néstor Martínez, el lobo estepario.